Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. ¿Cuántas veces has escuchado tú la frase, al que cree, todo le es posible? Muchísimas veces, ¿no es cierto? Especialmente si llevamos una vida en la iglesia. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas veces has dicho tú esa frase? Incontables veces, muchísimas veces, en todo tipo de circunstancia, en todo tipo de situación. En medio de la enfermedad, en medio de la búsqueda de un trabajo. He escuchado personas que han dicho esta frase en medio de un partido de fútbol, ¿verdad? Al que cree todo es posible, nuestro equipo va a ganar. Pero, ¿qué significa esta frase? El pasaje que nosotros tenemos frente a nosotros es donde encontramos esta frase. Y hoy veremos, mis hermanos, qué es lo que esto significa. No voy a leer el texto porque hay muchísimo contenido que cubrir, mis hermanos, muchísimas verdades, muchísimos diamantes, joyas en este pasaje. Así que lo vamos a ir leyendo mientras vayamos exponiendo las escrituras. Jesús está a unos pocos meses de ir a la cruz, mis hermanos. A unos pocos meses de ir a la cruz. Ha vivido 32 años, cerca de los 33 años. Su ministerio ha durado unos 2 años y medio después de su bautismo. Y ahora Jesús está caminando desde lo más al norte de Israel hasta la capital Jerusalén, donde va a entregar su vida voluntariamente. Este viaje, desde lo más al norte de la nación hasta la capital, le tomó varios meses. Y en medio de ese viaje fue enseñándole lecciones a sus discípulos. Era una sesión de entrenamiento intensivo. Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, al monte Hermón y se transfiguró delante de ellos. Quiere decir que su apariencia cambió. Sus vestidos eran blancos, brillaban, su rostro brillaba como el sol. Después de esa experiencia, de la cual hablamos el domingo pasado, Jesús y los discípulos bajan del monte, porque el monte de gloria es una experiencia maravillosa, pero el trabajo está abajo en el valle. Y Marcos tiene mucho interés en expresar esta historia que nosotros tenemos frente a nosotros. Marcos es el evangelio más corto de todos los 4 evangelios. Y 3 de los evangelios incluyen esta historia: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Lucas tienen menos espacio para esta historia de lo que dedica Marcos. O sea que esta historia es muy importante en la narración del escritor Marcos. Y Jesús está enseñándoles a sus discípulos una lección sobre la fe. Una lección sobre la fe. Y hay 4 verdades, mis hermanos. Y yo quiero que sigan el paso aquí. Hay 4 verdades que Jesús les enseña a sus discípulos acerca de la fe. Acerca de la fe. Pronto los discípulos tenían que enfrentar una tarea que era demasiado grande para ellos, sin la presencia física de Jesús. Jesús quiere asegurarse que estos hombres caminen por fe. Entonces les enseña acerca de la fe. La primera lección, podemos decir, sobre la fe es que la incredulidad, mis amados hermanos, ofende a Jesús. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Incredulidad quiere decir no creer. No creer, no tener fe. La incredulidad ofende a Jesús. No tener fe es un insulto a Dios, es un insulto a Cristo. Y Jesús quiere dejar claro esto a sus discípulos. Miren el versículo 14 conmigo, mis hermanos. Marcos 9:14. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice así este versículo de las Escrituras. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿viene de dónde? Del monte de la transfiguración.
baja del monte y ahí están sus 9 discípulos. Vio una gran multitud alrededor de ellos. Y aquí están unos personajes que están a través de la narración del Evangelio de Marcos, los escribas, líderes religiosos, que están investigando a Jesús, examinando a Jesús, están buscando alguna excusa para juzgarle, alguna excusa para condenarle, alguna excusa para matarlo, para deshacerse de él. El centro de operaciones de los escribas estaba en Jerusalén y Jesús estaba al norte de Israel. Pero los escribas mandaron, era tanto el odio que tenían los escribas contra Jesús que mandaron un grupo para ver qué estaba haciendo Jesús al norte. Y ahí están buscando manera de eliminar a Jesús para tener una excusa para hacerlo. Jesús y sus 3 discípulos, hermanos, escuchen esto, viene de hablar con Elías, con Moisés y escuchar la voz del Padre desde los cielos. ¿Y a dónde llega Jesús, mis hermanos? Jesús llega a los escribas, llega a ver a los discípulos, llega a ver esta escena de dolor que Marcos nos va a narrar a continuación. Miren conmigo el versículo 15, mis amados hermanos. Dice que enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Ese asombro, mis hermanos, es el asombro que tienen una multitud cuando aparece un personaje famoso. Digamos que está un grupo de jóvenes por ahí y de repente aparece un cantante famoso. Aparece un jugador de fútbol famoso. Aparece un actor de Hollywood famoso. Este fue el asombro que mostró la gente. Versículo 16. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Esta pregunta iba dirigida a los escribas, tal vez en defensa de los 9 discípulos que estaban como acorralados ahí, ¿verdad? Y respondiendo una de la multitud, que no dejó responder a los escribas, le dijo a Jesús, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esta escena es muy dramática, mis hermanos. El Evangelio de Lucas nos dice que este era el único hijo de este hombre. El único hijo de este hombre. Estudiando el Evangelio de Marcos, mis hermanos, yo me he parado a llorar muchas veces mientras estudio. Esto es una situación de demasiado dolor, mis hermanos. Este padre tiene a un hijo, es su único hijo, y su hijo está poseído por un demonio. Esto es demasiado fuerte, mis hermanos. Este dolor, esta ansiedad, esta angustia es insoportable, insoportable. El Evangelio de Mateo nos dice que este hombre corrió donde estaba Jesús y se arrodilló, se tiró al suelo como un acto de sumisión total. Como diciendo, yo no tengo nadie más donde ir, solo a ti. No tengo a nadie más donde ir, solo a ti. Y este padre le explica la situación a Jesús. Mi hijo está poseído por un demonio. El demonio, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Son como convulsiones, ¿no? Hoy en día diríamos ataques epilépticos o algo así. Echa espumarajos por la boca, cruje los dientes. Y se va secando. Esa palabra, secando, se va secando, quiere decir que se está marchitando. Mi hijo se me está marchitando, Jesús. Un ataque, después otro ataque y después otro ataque, y yo lo miro más débil. Yo lo miro más delgado, lo miro más pálido. Ya no tiene fuerzas. Con cada ataque que pasa, se pone peor su condición, se pone peor su situación. Imagina a este padre ahí de rodillas delante de Jesús, tal vez con lágrimas en sus ojos. Acaba de decirle a los discípulos que por favor lo liberaran.
de este demonio, sus discípulos no pudieron, este hombre está desesperado, ya no tiene dónde ir, ya no tiene otra opción. ¿Qué tantas opciones habrá probado este hombre? Mi hijo se está marchitando, se me está yendo mi hijo Jesús. Estoy quedando sin mi hijo. Esta es una escena de desesperación, mis hermanos. Como cuando tú dices, mi matrimonio se está rompiendo a pedazos. Cada mes que pasa es peor la situación en nuestra casa. Mi hijo es cada vez más rebelde. Cada vez que yo hablo con él, ya se me acaban las palabras porque ya no puedo más. Mi enfermedad es cada vez peor. Cada vez que voy al médico son peores y peores noticias. Mi situación económica es de lo peor que pude haber vivido. Cada día que pasa estoy más metido en una deuda. Imagínate esa situación de total desesperación. Hablo con mi esposa y no me escucha. Es que no me presta atención. Hablo con mi esposo y por más amoroso que trate de ser, por más bondadosa que trate de ser, él no me escucha. Hablo con mi hijo y él es más rebelde y más rebelde y más rebelde. Hermano, ponte en los zapatos, bueno, en las sandalias de este hombre. ¡Qué desesperación tan grande! ¿Cómo respondió Jesús? La clave aquí es, lo traje a tus discípulos y no pudieron liberarlo. Esa es la clave aquí. Lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. ¿Y cómo responde Jesús? Con paciencia, como, bueno, yo voy a trabajar en esto. No, Jesús responde airado, con una ira santa, con una ira justa. ¿Jesús se enoja, pastor? Sí, Jesús se enoja, mi hermano. Su ira no es como la tuya o como la mía, pecaminosa, defendiendo nuestros propios intereses. La ira de Jesucristo es una ira santa, justa y pura. Se demostrará por la eternidad en el infierno, donde los que rechazaron a Cristo, Satanás y sus demonios, estarán por siempre sufriendo bajo la ira de Dios. Tal vez tú te has hecho una idea de Jesús de buena onda, el ancianito bonachón que a todos dice que sí, que todo lo aguanta, que todo lo soporta, que nunca te va a reprender, que nunca dice nada que sea negativo, que tiene buenas relaciones personales, ¿verdad? Está como al paso con la cultura. Ese Jesús no existe. No existe. Jesús ha reaccionado con mucha paciencia ante sus discípulos y ante la incredulidad en otros momentos. En este momento, Jesús, versículo 19, mis hermanos, responde. Y respondiendo él les dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Qué quiere decir esto? Sin fe. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cuánto tiempo más? Y da una orden, tráigame al muchacho, traédmelo. ¿A quiénes está hablando Jesús aquí? Tal vez a la multitud, tal vez a los escribas, tal vez al padre del muchacho, tal vez a los discípulos. Yo creo que está hablando en general, porque dice generación incrédula. Esta es una generación que no cree, esta es una generación sin fe, pero específicamente Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso yo, mis hermanos? Porque fue a sus discípulos que Jesús les dio la autoridad para echar fuera demonios, ¿no es cierto? En Marcos capítulo 6, Jesús llamó, versículo 7, a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los discípulos ya habían hecho esto. Marcos 6:13 dice que echaban fuera muchos demonios, los discípulos, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y ahora, ¿por qué no pudieron echar fuera este demonio? Jesús les dice que por su incredulidad, por su poca fe. Más adelante vamos a ver esto cuando lleguemos al versículo 29. Jesús reacciona no con indiferencia ante esta incredulidad. Jesús reacciona con una profunda decepción
y con ira también. Amado hermano, amada hermana, amigo que estás aquí hoy, cuando tú no confías en Dios, tú le ofendes a Él. Es un insulto a Dios no confiar en Él. Es una ofensa a Dios no confiar en Él. Dice Hebreos 11 que es necesario que el que se acerque a Dios se acerque con fe. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si no te acercas a Él confiando que Él existe, confiando que Él es poderoso, confiando que Él galardona, dice Hebreos 11:6, a los que le buscan. Un pastor dice que nuestra falta de fe es un insulto a Dios. Nuestra falta de fe es ofensiva a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tu falta de fe ofende a Dios, mi hermano? Porque tú dudas de su carácter, dudas de sus promesas, dudas de la veracidad de sus promesas. Cuando tú no confías en Dios, tú le estás diciendo que Él es mentiroso. ¿Tú dijiste que me ibas a sostener? No te creo. ¿Tú dijiste que me ibas a proveer? No te creo. ¿Tú dijiste que me ibas a dar para todas mis necesidades? No te creo. Hermanos, la incredulidad, la falta de fe es una ofensa, un insulto en contra de Dios. Cuando no creemos su palabra y sus promesas, estamos llamándole mentiroso. Imagínate eso, llamar a Dios mentiroso. Él no miente. Sus promesas son fieles. Y Cristo en este momento se sintió exasperado por una nueva demostración de incredulidad de sus discípulos. Este era un momento crucial y no tuvieron fe. No creyeron en Cristo Jesús. No descansaron en Él. Spurgeon dijo, la incredulidad es un gran problema para Cristo. Nunca he leído en los evangelios que Jesús dijera a los pobres o a los enfermos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Nunca he leído que Él expresara algún cansancio por la ignorancia humana. Pero cuando se trata de la incredulidad, es como que si un aguijón se le clavara a Cristo. Ahora, vamos a continuar porque hay una resolución aquí, mis hermanos. La primera lección de Jesús a sus discípulos sobre la fe es que la incredulidad ofende a Jesús. La segunda lección es que la incredulidad está presente en la vida de los creyentes. Wow, parece contradictorio. La incredulidad está presente en la vida de los creyentes. ¿De cuántos creyentes? De todos los creyentes. ¿Del pastor también? También del pastor. ¿De los misioneros también? También de los misioneros. ¿De los que más tiempo llevan en la iglesia? También. ¿No te identificas tú con eso, mi hermano? Mira lo que dice el versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, el Espíritu hizo lo que todos los demonios hacían cuando se encontraban con Jesús. Reconoció quién era, reconoció que era el Hijo de Dios, entonces reaccionó con violencia. Dice que sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Empezó un caso de convulsiones este joven ahí, enfrente de la multitud, con los discípulos, con el Padre, con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Empieza a conversar con el padre del muchacho. Mientras el muchacho está ahí, dando vueltas por todos lados, sacando espuma por la boca, dándose golpes por aquí, por allá, Jesús empieza una conversación con el papá de este joven. Miren lo que dice el versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? No sé si el padre estaba para ese tipo de preguntas, pero como era Jesús que se le hacía, respondió. ¿Y qué dice el padre? Mi hermano, esto es doloroso.
Cuando leemos la Biblia, no la podemos leer como a la carrera, saltándonos un versículo como que si no tuviera importancia. Escucha las palabras de este padre. Y él dijo, ¿desde cuándo, mis hermanos? Desde niño, desde la infancia, desde que es un infante. Es un nene que está poseído por un demonio. Y ese demonio le impide que hable, que escuche y le provoca convulsiones. Mientras el muchacho se está revolcando ahí en el piso, está dando vueltas ahí en el piso, está convulsionando, Jesús comienza una conversación con el papá. ¿Por qué? Escucha lo que dice el pastor John MacArthur. Jesús quería escuchar el dolor del padre. ¿Por qué Jesús empieza una conversación ahí con él? Jesús quería que el padre le contara la historia de su hijo, porque Jesús no es un ser impersonal. Jesús no es una fuerza impersonal. Él es una persona llena de compasión. A Jesús le importa el dolor del padre. A Jesús le importa su sufrimiento. A Jesús le importa su lucha, la lucha que este padre ha tenido. A Jesús le importan las cosas, escucha esto, que rompen el corazón de este padre. Nuestro Dios no es un Dios ausente que te mira de lejos cuando estás sufriendo. Él está interesado personalmente en ti. Jesús en este caso desea escuchar la historia del Padre. Y el Padre continúa hablando, continúa respondiendo. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. El propósito de Satanás con este muchacho era matarlo. Ese era el propósito de Satanás. Porque Satanás siempre quiere hacer eso, ¿no es cierto? El diablo anda, dice el apóstol Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. El plan de Satanás cada día que tú te levantas es destruirte a ti, destruir tu matrimonio, destruir a tus hijos, destruir tu familia, destruir la iglesia. Ese es el plan de Satanás. Eso es lo que él quiere. Este demonio no solo quería hacer sufrir a este chico, sino hacerlo sufrir a tal grado de matarlo. Ahora, en el tiempo de Jesús había fuego por todas partes, mis hermanos. ¿Cómo cocinaban ellos? Con fuego. ¿Cómo se deshacían de su basura? Con fuego. ¿Cómo se calentaban en las noches frías? Con fuego. El fuego estaba por todas partes en el tiempo de Jesús. ¿Y el agua? ¿De dónde obtenían agua ellos? Ellos no tenían grifos en sus casas que lo abrían y salía el chorro de agua como nosotros, privilegiados occidentales del siglo XXI. Ellos tenían pozos o ríos, lagos. Había agua por todas partes. Imagínate el demonio aprovechando que el muchacho estaba llevando agua para su casa, que empezara una convulsión para que el muchacho cayera en el pozo. Desde niño, desde infante. Yo me imagino que la vida del papá de este joven se dedicó a rescatarlo una y otra vez. No lo podían dejar solo. No lo podían dejar solo. Todos nosotros vamos viendo a nuestros hijos, ¿verdad? Que se van haciendo cada vez más independientes, más independientes, más independientes. Necesitan mucho de nuestra ayuda cuando son bebés. Necesitan menos y menos y menos y menos y menos de nuestra ayuda en cuanto van creciendo. No este padre. Entre más fue creciendo el muchacho, más ayuda necesitaba. Este era un caregiver, como dicen en inglés, ¿no es cierto? Esto era un cuidado 24/7. Si yo descuido a mi hijo en una fogata en la noche, lo van a tirar al fuego. Si yo descuido a mi hijo cuando van a recoger agua al pozo, lo van a tirar al agua. Y se me va a ir mi hijo. Se me va a morir mi hijo. Me voy a quedar sin mi muchacho. Escucha estas palabras. Versículo 22, y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, si eres capaz, le dice este hombre a Jesús, si tú eres capaz de hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
La palabra ahí, ayúdanos, es corre a nosotros, Jesús. Corre hacia nosotros. Esto es una frase llena de dudas. Si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo. Como que tu nieto te diga, abuelo, si puedes, levanta esos legos. ¿Cómo? Como que si puedo. Y eso es la pregunta que le hace Jesús. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, esto es como una pregunta, no es si yo puedo, es si tú crees, porque yo puedo, pero tú crees. Esa es la pregunta que hace Jesús. Básicamente, Jesús está diciendo, el asunto no es si yo puedo, porque claro que sí, yo puedo. El asunto es si tú crees. Jesús había sanado a miles de personas. Este hombre conocía la reputación de Jesús, por eso trajo al muchacho a Jesús. Jesús había liberado de demonios a muchas personas. Por eso este hombre trajo a su hijo a Jesús. Pero en este específico momento, este hombre duda de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué si lo trajo a Jesús? ¿Por qué le dice si puedes? Porque este hombre acababa de ver a los discípulos que intentaron. 9 intentaron. Mateo llegó, yo primero, en nombre de Jesús, sal demonio. Y nada. Después Natanael. Y después Simón el cananista. Y después Judas. Y después el otro. Y el otro. 9 intentaron. Y dijo este hombre, pues si 9 no pudieron, si tú puedes. Si eres capaz de hacerlo. Estoy lleno de dudas, Jesús. La verdad estoy lleno de dudas. Como que esta experiencia que acabo de vivir, tan difícil de ver a cada uno de tus 9 discípulos tratando de liberar a mi hijo, esta experiencia me ha dejado lleno de dudas. Es como una derrota tras derrota tras derrota. Vengo a ti, vengo a tus discípulos y no pueden. ¿Será que tú puedes? Si eres capaz. Y aquí llega la frase de Jesús, que es el centro de todo el pasaje. Al que cree, todo le es posible. Jesús está poniendo a prueba al Padre. ¿Tienes la fe para creer que yo puedo hacerlo? ¿En quién estás confiando? Y en segundo lugar, Jesús está enseñando una lección a sus discípulos. Ustedes no pudieron sacar el demonio por su falta de fe, porque no creyeron. Ahora, mis hermanos, esta frase no es un cheque en blanco para que tú, todo lo que tú te pongas en tu mente, lo vas a conseguir. No. Un comentarista dice, esta afirmación no significa que la fe puede lograr cualquier cosa, sino que significa que aquellos que tienen fe en Dios no pondrán límites al poder de Dios. Tener fe significa no decir, Dios no puede hacer esto. No que va a suceder lo que tú quieras que suceda. No que Dios actuará a nuestro antojo. Otro comentarista dice que la fe no pone límites al poder de Dios y escuchen esto, se somete a su voluntad. Se somete a su voluntad. En otras palabras, tú puedes, Dios, si quieres, hazlo. Esa es fe. Fe no es decir, yo creo, por eso hazlo. Eso es mandar a Dios de una manera que no se nos permite en las Escrituras. Fe no es decir, yo quiero, entonces hazlo. Fe es decir, yo creo, tú puedes hacerlo. Si quieres, hazlo. Exactamente como pidió Jesús antes de ser arrestado. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es fe, mis hermanos. Jesús nos modela esa fe en ese momento. Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36. Si fuese posible, pasa esta hora, que no suceda esto que va a acontecer, que yo esté en la cruz colgado, separado de ti, Dios, Padre. Y Jesús le dice en el versículo 36, Abba, Padre, papito, papito.
Todas las cosas son posibles para ti. Eso es lo que le dice Jesús. Esa es una expresión de fe. Todas las cosas son posibles para ti. Tú puedes pasar de mí esta cruz y este sufrimiento y esta separación de ti. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es fe, mi hermano, mi hermana. Lo repito, para que quede lo más claro posible, porque esta frase es abusada por todas partes, ¿no es cierto? Fe es creer que no hay nada imposible para Dios, pero someterse a su voluntad al mismo tiempo. Fe no es decir, yo quiero que eso suceda, por eso tú hazlo. Lo que hace esta frase, más bien, mis hermanos, es poner al hombre y a la mujer en su lugar. El hombre y la mujer, pequeños, débiles y necesitados, y Dios grande. Ese es el tipo de predicación que nosotros necesitamos. Que nos humilla a nosotros y que exalte a Cristo. Que nos humilla a nosotros y que exalte a Dios. Hay predicación que exalta al hombre y hace pequeño a Dios. Le dice al hombre, tú mandas a Dios, solo decláralo y sucederá. Esa predicación es una ofensa a Cristo, mis hermanos. Ahora, ¿cómo respondió el padre del muchacho? Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, esto es gritó, mis hermanos, con toda la emoción, con lo que quedaba en su corazón de fuerzas, y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta no es una fe perfecta, mi hermano, mi hermana. La incredulidad está presente en la vida de los creyentes y personalicémoslo. La incredulidad está presente en nuestra vida, ¿no es cierto? Creemos y al mismo tiempo que estamos haciendo la oración decimos, ay, ¿será? ¿Será? Creo, ayuda a mi incredulidad, grita este hombre. La palabra ayuda es la misma que él acaba de usar, diciendo, ayúdanos, corre hacia nosotros. Cuando dice, ayuda a mi incredulidad, este hombre está diciendo, corre hacia mi incredulidad. Jesús, yo creo y dudo, por favor, asísteme. Creo, pero corre, Jesús, a mi incredulidad. Corre en mi auxilio. Ayúdame a seguir creyendo. Ven y disipa mis dudas. La incredulidad es una ofensa a Cristo, mis hermanos. La primera lección, ¿no es cierto? Pero la incredulidad está presente en la vida de todo creyente, aunque parezca contradictorio. Tú tienes esos tiempos de creer en Dios y dudar de Dios, ¿no es cierto? Esa es nuestra condición en esta tierra, esa es nuestra realidad. Y Jesús, en su misericordia, no nos rechaza. Ayúdame, ven y disipa mis dudas. El punto aquí no es que el Padre puso excusas para su incredulidad, sino que la reconoció. Estoy dudando, Señor, estoy dudando. Estoy dudando que tú vayas a rescatar a mi hijo. Estoy dudando que tú vayas a rescatar mi matrimonio. De verdad, Señor. Tanto tiempo ha pasado que hasta he llegado a creer que no te es posible hacer esto. Socórreme, Señor. El punto no es tener una fe perfecta, sino reconocer nuestra debilidad. Reconocer que dudamos. Juan Calvino dijo, el Padre declara que cree y también reconoce que tiene incredulidad. Estas dos declaraciones parecen contradecirse, pero no. No hay ninguno de nosotros, dijo Calvino, que no experimente tanto fe como incredulidad al mismo tiempo. Podemos decir que somos una mezcla de ambas cosas, ¿no es cierto, mis hermanos? Nunca podremos librarnos de las dudas, dice un comentarista. El punto es que debemos mantenernos en pie de guerra, luchando contra las dudas. Tenemos que llevar esas dudas de regreso a Dios y confiar en todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros en Cristo. La intensidad de tu fe, mi hermano, no es constante, sube y baja, aumenta y disminuye. A veces parece que apenas estás confiando en el Señor. Como este hombre,
creo, mi fe no es perfecta, no es fuerte, necesito tu ayuda, ayúdame a mí, quita estas dudas, quita esta incredulidad. Cuando te asaltan las dudas y tu fe parece frágil, escribe así, ve a la fuente de la fe, que es la palabra de Dios, y explica a él con su testimonio que no hay tiempo en mi vida en que mi fe sea más fuerte que cuando estoy inmerso en la palabra de Dios y en la oración. La primera lección, la incredulidad ofende a Cristo. La segunda lección, en nuestra vida encontramos incredulidad y fe también. Y la tercera lección, escuchen esto, qué esperanzador, mis hermanos. La fe débil encuentra la compasión de Jesús. La fe débil se encuentra con la compasión de Jesús. Jesús le dice a este hombre, el asunto no es si yo puedo, es si tú crees, porque a que cree todo le es posible. ¿Tienes fe? El hombre es totalmente honesto. Tengo fe, pero está mezclada con duda, con incredulidad. Pero qué gran noticia, que quien está enfrente de este padre angustiado es el más compasivo Salvador que tú puedas encontrarte. Es que Él te recibe cuando tú dudas. Es que Él te recibe cuando tú dices, de tanto luchar, he llegado a creer que ya no puedes. Él te recibe. ¿Cómo responde Jesús a la pequeña fe de este hombre? ¿Cómo responde Jesús? Con su gran poder y su compasión. Un comentarista dice estas palabras, grábatelas en tu corazón. El Señor nunca espera una fe perfecta. Eso sería inútil porque no encontrará eso en nosotros. Él solo espera fe imperfecta porque es lo único que obtendrá de nosotros. Todos nosotros creemos con una mezcla de duda. Miren el versículo 25 conmigo, mis amados hermanos y hermanas. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Jesús no quería hacer de esto un circo. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Jesús es más poderoso que Satanás y que cualquier demonio. Más poderoso, dice el apóstol Juan, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no hay situación que sea demasiado difícil para nuestro Dios. No existe. No hay. No hay una situación tan difícil en la cual Cristo no pueda intervenir para salvar, para liberar y para mostrar su gracia. Él es lleno de compasión y le dice al demonio, sal de él, y añade una frase, y no entres más en él. ¿Escucharon eso, mis hermanos? El padre escuchó estas palabras. El padre que llevaba batallando con este niño desde su infancia, cuidándolo de que no cayera en un fuego, en un pozo, en un lago, cuidándolo día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana. El padre escuchó estas palabras de Jesús y ya no entres más en él. No te saltes esas palabras. Ese es Jesús hablando al padre. Jesús hablando a la historia que el padre le acaba de contar. Ya no tendrás este problema nunca más. Ya tu hijo no va a marchitarse más. ¿Tú lo has visto que viene en caída? Ya no más. Aquí terminó eso. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Dice Spurgeon que como un mal inquilino, un mal rentero, este demonio salió queriendo hacer el mayor daño de ese cuerpo, ¿verdad? Como los malos inquilinos, que tú no les renuevas el contrato, te dañan toda la casa. Bueno, así este demonio quería dañar todo antes de salir. Pero Jesús, versículo 27, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y Lucas añade una frase
que yo me imagino que será de esperanza para nosotros como padres. Lucas dice que Jesús levantó al muchacho y se lo entregó al Padre. Se lo entregó al Padre. Él entiende la aflicción de los padres cuando ven a sus hijos lejos de la salvación. Jesús lo entiende mejor que nadie. Y yo sé que hay padres aquí que están batallando porque ellos anhelan ver a sus hijos al pie de la cruz. Y yo quiero decirte que Jesús te entiende. Jesús te entiende como nadie más te va a entender. Jesús tomó a este muchacho y se lo entregó al Padre, porque Jesús conoce la aflicción de los padres cuando ven a sus hijos lejos de la salvación. Jesús no solo tiene poder para salvarlos, sino para ayudar a los padres a seguir esperando en Él. Nuestra fe débil encuentra la compasión de Jesús. Y aquí viene una lección muy grande para los discípulos. En cuarto lugar, la cuarta lección de Jesús para ellos sobre la fe. La fe pequeña nos lleva a depender de un Dios grande. ¿Qué sucedió después de que Jesús liberara a este joven? Los discípulos esperaron estar a solas con Jesús, no querían pasar más vergüenza. Versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Otra famosa frase entre nosotros, ¿no es cierto? Mateo nos da un poco más de detalle de la historia. Mateo capítulo 17, versículos 20 y 21, dice así, escuchen esto. En la misma respuesta de Jesús, Él les dice a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. El punto, mis hermanos, de esta referencia en esta lección sobre la fe es el padre del muchacho. Esto debió ser muy, muy vergonzoso para los discípulos. Básicamente Jesús les está diciendo, yo tengo 2 años y medio caminando con ustedes, hablando con ustedes, enseñándoles a ustedes y ustedes no confiaron en mí. Pero ¿vieron este hombre? ¿Vieron este hombre que llegó a mí con su hijo? Nunca yo había hablado con él, nunca le había enseñado a él y él creyó. El punto es, miren a este hombre, miren la fe de este hombre, miren la confianza de este hombre. Esta lección es una lección muy dura para sus discípulos porque un extraño viene a ser usado por Jesús como un ejemplo de fe. En Mateo 17, Jesús les dice, ¿por qué no pudieron echar fuera este demonio? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza, la semilla más pequeña en la agricultura de Israel, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Jesús no está hablando aquí, mis hermanos, de cambiar la topografía de la tierra, la geografía de la tierra. Tampoco está diciendo que podemos hacer crecer nuestra fe hasta que llegue al tamaño de un grano de mostaza. Jesús nos está enseñando que en esta vida enfrentaremos situaciones muy difíciles, como el tamaño de una montaña. Y tal vez así has venido tú aquí a este lugar, con una montaña enfrente tuyo. Jesús les dice a los discípulos que nuestra vida debe ser una vida de continua confianza
en Él. La vida cristiana no se vive en piloto automático. Esta es una batalla entre la duda y creer. Y para eso tenemos que regresar a la fuente de nuestra fortaleza, que es Cristo mismo. ¿Cuánta fe tienes? Tan pequeñita como un grano de mostaza. Y Jesús dice, eso es suficiente. Ven a mí. Ven con eso al Señor. Con lo mínimo, ven al Señor. Nosotros estamos luchando todos los días contra un enemigo que quiere destruirnos. Y no basta simplemente con vivir en automático, mis hermanos. Los discípulos pensaron que aquel poder que Jesús les había dado para echar fuera demonios también les serviría aquí. ¿Quién sabe en qué estaban gastando su tiempo y discutiendo, distraídos, desconcentrados, sin desarrollar su vida espiritual, sin desarrollar su fe, sin aprovecharse de los recursos que Dios mismo nos ha dado, los medios de gracia, doblar rodillas, estar en oración, clamando a Dios, estar en su palabra? Por eso Jesús menciona al final la oración y el ayuno, mis hermanos. ¿Qué dice Jesús? Este género no sale sino con ¿qué? Sino con oración y ayuno. Es que es una batalla demasiado grande, es algo que tú no puedes hacer en tus propias fuerzas. ¿Por qué la oración y el ayuno? Porque la oración es una expresión de confianza en Dios. Hermano, yo te hago una pregunta hoy. ¿Cómo puedes evaluar tu fe? ¿De qué manera puedes evaluar cuánto estás confiando en Dios? ¿Hay alguna manera? ¿Un termómetro de la fe? Que tú te lo pongas debajo de la lengua y digas, sí, tengo mucha fe, tengo poca fe. ¿Cómo puedes evaluar cuánto estás confiando en Dios? ¿Hay algo? ¿Alguna medida? La medida es tu vida de oración. Esa es la medida. Cuando tú no estás caminando en oración, cuando yo no estoy caminando en oración, cuando yo no estoy viviendo una vida de oración, no estoy confiando en Dios. No te engañes. Porque cuando tú oras, tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo dependo de ti, no dependo de nadie más. Y si somos honestos, la oración es lo último que buscamos, ¿no es cierto, mis hermanos? Es como el último recurso. Si oramos, estamos dependiendo de Dios y confiando en Él. Si no oramos, estamos dependiendo de nuestros recursos. Le estamos diciendo a Dios, Dios, mira, mi matrimonio yo lo salvo. Yo lo salvo. Con mi sabiduría, con mis palabras, con mis sermonazos que le he hecho a mi esposa, yo lo voy a salvar. Con mis sermonazos que le he hecho a mis hijos, yo lo voy a salvar. ¿Y qué dice Jesús? Muchachos, ustedes no están viviendo una vida de oración y eso es evidencia de que no están viviendo una vida de confianza en mí. Su fe es poca porque no la están cultivando y desarrollando. ¿Cómo demostraron su falta de fe los discípulos? Dejando de orar. Existe una conexión, mis hermanos, entre la incredulidad y la falta de oración. Existe una conexión entre dejar de confiar en el Señor y dejar de clamar al Señor. Y yo les quiero decir algo, mis hermanos, para la iglesia como aplicación en tu vida personal, tu vida familiar y nuestra vida como iglesia. No tendremos victoria a menos que confiemos en el Señor. Y esa confianza se expresa en una vida de oración. No oramos no por falta de tiempo, sino porque no creemos en Dios. Tú no oras, mi hermano, porque tú no crees en Dios. Tú no oras porque no tienes fe en Él. Tienes fe en ti, en tus recursos, en tu cuenta de banco, en tu capacidad de hablar, en tu capacidad de convencimiento. No hay manera, mis hermanos, que Dios pueda asistirte si no estás confiando en Él. No hay manera que Dios pueda asistirte si no estás viviendo una vida de oración. Nuestra fe puede ser pequeña,
pero Dios, en su infinita misericordia y compasión, la recibe. Y nuestra pequeña fe se encuentra con este gran Dios. De manera que cuando tú estás de rodillas diciéndole a Dios, Dios, yo confío en ti. Esa pequeña fe que tú puedas tener como un grano de mostaza para rescatar tu matrimonio, para rescatar a tus hijos. Esa pequeña fe se encuentra con este gran Dios, poderoso Dios, infinito Dios, soberano Dios. Estamos llamados, mis hermanos, a vivir una vida de fe. 2 Corintios 5, por fe andamos, no por vista. Gálatas 2, vivimos por fe en el Hijo de Dios. Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos llama hoy a vivir una vida de dependencia de Él. No confíes en tus propios recursos, mi hermano, mi hermana. No confíes en tus propios recursos. Confía en los recursos de Dios y apropiate de ellos en oración. Apropiate de ellos en oración. Llega a Dios y dile, creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a orar. Padre, venimos con nuestras dudas, venimos con nuestra incredulidad incluso. A decirte con este hombre, con este padre, creo, ayuda mi incredulidad. Reconocemos y confesamos, Señor, que dependemos poco de ti. Reconocemos y confesamos y te pedimos perdón, Señor, porque confiamos en nuestros recursos, en nuestra fortaleza, en nuestra habilidad, en nuestras palabras de convencimiento, en nuestra cuenta de banco, en nuestra buena salud, en nuestro buen trabajo. Confiamos en muchas cosas antes de confiar en ti, Señor. Y la vida cristiana no se puede vivir así. La vida cristiana se vive en fe. Tú nos has llamado a andar por fe y no por vista, Señor. Y nosotros confesamos esto delante de ti, Dios. Como iglesia lo confesamos, necesitamos reflejar más nuestra confianza en ti en oración. Te necesitamos a ti, Señor, para que tú intervengas en situaciones que ya se escaparon de nuestro control hace mucho tiempo. Decimos, creo, ayuda a mi incredulidad. Sostén a tu pueblo, Señor, y llévanos a nuestras rodillas. Llévanos a depender de ti, Señor. Esta lección no es fácil aprenderla en un país donde todo se nos da, Señor. Donde con nuestra propia fuerza podemos salir adelante. Queremos confiar en ti, Señor. Obra en nuestros corazones y oramos con el salmista. Haznos ver lo débil que somos, Señor, y lo mucho que te necesitamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.